Este mes de febrero, la delegación de Canal Sur en Granada protagoniza el calendario de Granadaun. María, Daniela, Ángel y Quique tuvieron ocasión de visitar nuestros estudios y descubrir los entresijos de un programa de televisión. Toda una experiencia que nos agradecen. Gracias. Gracias, Canal Sur. Tras cumplir 30 años, la Asociación de Síndrome de Down en Granada, una de las pioneras en Andalucía, quiso este año agradecer el esfuerzo que durante la pandemia realizaron servicios esenciales como bomberos, sanitarios y medios de comunicación, entre otros. Elegimos a Canal Sur fundamentalmente por su sensibilidad hacia nuestro colectivo. Desde que lo conocemos, siempre nos había acercado, nos había apoyado. Nosotros hemos pedido y también nos había apoyado. Ese fue el motivo fundamental, ¿no? Y luego la cercanía y el faiba que ha existido siempre entre Canal Sur, Granada y nosotros. Y luego, lógicamente, por ser un medio de comunicación andaluz. Esencial también es la labor que esta asociación realiza con las personas con síndrome de Down desde su nacimiento hasta la edad adulta. Tenemos un centro de atención e intervención temprana, donde con un equipo multidisciplinar de psicólogos, logopedas y fisioterapeutas se intenta potenciar al máximo las capacidades de nuestros niños y de nuestras niñas. La asociación también apuesta por la inclusión en las escuelas y que estos chavales estén escolarizados. Nacimos con una ideología muy clara, que era la ideología de la inclusión, es decir, que nuestros hijos y nuestras hijas estuvieran con los demás, en la familia, en la escuela, en el ocio, en el trabajo y en todos los ámbitos de la vida. Entonces siempre hemos apostado porque sean un ciudadano más y además que sean de pleno derecho. Granadaun cuenta con este centro en la capital granadina y otro en Salobreña. Su labor es muy respetada entre instituciones y voluntariado que cada año se vuelcan en la realización y venta del calendario.